una de las nuevas piezas de la plantilla para la próxima temporada. Tao Guillen-Parán, que bienvenido a Valladolid. Estamos, pues creo que podemos estar muy orgullosos de poder dar la bienvenida a Tao, porque cumple un poco el perfil que estamos buscando últimamente y que pues dentro de la tradición de un club como el Atlético Valladolid, que busca jugadores jóvenes que tengan hambre y ganas de seguir progresando en su carrera, pues hemos añadido en las 2 últimas temporadas, yo creo que un plus, y es que sean jugadores que vienen ya con, a pesar de su juventud, una trayectoria importante, ¿no? Tao tiene 21 años, pero ya lleva 4 temporadas en la órbita del primer equipo de Bidasoa. Los 2 primeros es cierto que con menos protagonismo porque compaginaba con el filial, pero en las 2 últimas temporadas ha tenido un protagonismo importante y entre las 2 creo que han sido 120 goles entre ambas temporadas. Y lo que es más importante, yo creo también, el que tiene una experiencia ya dilatada a pesar de su juventud en Europa, porque ya son 3 temporadas participando en la Europa League y las últimas 2 con cierta importancia también, lo cual creo que nos puede dar como equipo un valor diferencial y lo que estamos buscando en estas 2 últimas temporadas, en ese objetivo de dar un pasito adelante, seguir queriendo hacer cosas importantes y, ¿por qué no?, mirar cada vez más arriba de la clasificación. Entonces, creo que esto es lo más reseñable que quería comentar por mi parte, el que un jugador que ya está asentado en una plantilla como Bidasoa, que renueva hasta el año 2028, como ha sido así, venga cedido aquí 2 campañas y quiera aceptar esa propuesta. Entonces eso dice mucho de él y de lo que quiere hacer en el futuro, y creo que también dice mucho, y no es porque esté aquí David, de la labor que está haciendo el cuerpo técnico y la dirección deportiva en esa captación, en ese convencer a jugadores que ya tienen cierta trayectoria pero que siguen con hambre de hacer cosas y que nos ayuden en ese objetivo de seguir creciendo cada temporada, y esperemos que así sea y podamos celebrar muchos éxitos aquí. Y bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Venga, os dejo. Hemos dicho que Tao, ¿no? ¿Ahora? Sí. Preguntáis lo que... Si estáis listos, ya podéis vuestras preguntas para Pedro. Teniendo que salir de Bidasoa, el mejor objetivo para ti fue el Atlético de Valladolid, es el Atlético de Valladolid. Sí, porque el Club Atlético de Valladolid es un gran club, tiene mucha historia en la Liga Sobal y como ha dicho el presidente, que al final quieren muchos jugadores jóvenes para crecer. Yo vengo aquí sobre todo para intentar ayudar al máximo al club, para llegar a lo mejor posible a la tabla de Asobal y sobre todo crecer yo como jugador, entrenando mucho, y como persona también. ¿Qué es lo que te atrae de este proyecto y qué has hablado ya con David para esta temporada? Antes de hablar con David he hablado con jugadores que David ha entrenado y todo el mundo me ha hablado muy bien de él, y que al final entrenamos mucho, que es sobre todo lo que yo busco, poder trabajar mucho, cosas que puede ser que con el Bidasoa con 2 partidos a la semana es complicado de hacer. Este año voy a tener mucho tiempo para entrenar y es lo que más era importante para mí este año. Más allá de lo que has conocido del Atlético Valladolid a través de los partidos y de la competición, ¿qué sabes del propio vestuario y qué sabes de aquella persona con la que vas a competir, dicho en el mejor de los sentidos, como es uno de los internacionales del equipo, Serrano, el extremo derecho? Cuando he hablado con gente que ha entrenado David, han jugado también con Jorge Serrano, y todo el mundo me ha hablado muy bien de él. Yo estoy muy contento de poder estar a mi puesto con él, porque al final voy a aprender muchísimo de él y seguro que me va a ayudar y me va a tirar para lo mejor que puedo ser yo. ¿Crees que tu juego se adecua bien a las características del equipo? Sí, yo he visto un Valladolid este año que corría mucho, que subía muchos balones, que no paraba de correr, y es lo que me encanta a mí. Y luego que el Valladolid tiene un juego específico que los extremos participan mucho, entrando a dobles, pivote. Estas cosas me gustan mucho. Tus características de juego, al menos lo que hemos visto aquí, es defender en el 1. ¿Solamente ahí?
Bueno, si el entrenador me da oportunidades como defender, puede ser pues, de avanzado o en mixtas en algún momento específico del partido, yo tengo muchas ganas de hacerlo y me encanta. En cualquier puesto que me va a poner el entrenador lo haré lo mejor que pueda, pero eso sí que he estado más en un puesto de exterior, pero si me da la oportunidad de jugar de avanzado o de pues, intentar remontar un partido corriendo a alguien de mixta, lo haré lo mejor que pueda. Bueno, buenos días. Bienvenido, lo primero, Tao, que mejor de los éxitos para ti aquí. Bueno, hablando un poco de él, es verdad que cuando nosotros lo vemos tomamos la decisión de intentar el fichaje de Tao. También hablamos un poquito hablé personalmente también con Alex, con Mozas, para preguntarle un poquito, sobre todo cómo es el chico personalmente y tal y eso, y es verdad que a nivel deportivo y personal también teníamos las mejores referencias, ¿no? Y era un poquito corroborar lo que pensábamos de él. Él es un jugador que yo creo que viene aquí como anillo al dedo. Lo primero, es un jugador valiente, no es una decisión fácil la que ha tomado. Es un jugador que tiene una experiencia a nivel internacional, pero está en un club con objetivos hoy por hoy distintos al que nosotros tenemos y la competencia allí es feroz y evidentemente, y esto es una opinión personal, yo creo que ha tomado la mejor de las decisiones, que es ir a algún sitio donde tenga una participación distinta, donde tenga protagonismo, crecimiento y nosotros hemos sido también los elegidos, ¿no? Nosotros a él y él a nosotros. No es fácil venir aquí, viene con Jorge, es verdad que Jorge va a tener un protagonismo también distinto, esperamos, ¿no? Que es lo que queremos que aporte en más sitios que no solo desde el exterior, que nos tiene que ayudar también la primera línea, con lo cual los minutos ahí van a estar garantizados para él. Yo creo que a nivel de sistema, a nivel de juego es perfecto, es un jugador que defensivamente desde el exterior es muy muy intenso, es listo, es valiente, anticipativo, con una capacidad de subida del contraataque muy muy alta, que esto es algo que yo creo que es el punto a mejorar este año. Necesitamos primera oleada, goles sencillos, estamos defendiendo y hemos llegado a un nivel defensivo lo suficientemente bueno como para poder aprovechar esas transiciones de primera oleada muy rápidas. Y en ese sentido carecíamos de extremos que a lo mejor tengan ese hambre, esa ambición o ese instinto para poder finalizar lo antes posible, ¿no? Creo que ahora esto, con Alex en la izquierda y con Miguel y con él y Jorge en la derecha, lo tenemos, ¿no? Jugadores muy ambiciosos de primer gol. Y en esto yo creo que él es especialista. Viene, por supuesto, a mejorar, viene a mejorar su aspecto de finalización, viene a mejorar su aspecto táctico. Yo creo que en eso aquí lo va a tener, el vestuario es maravilloso, yo creo que él se va a adaptar rapidísimo, físicamente ya le veis, queda bien hasta la camiseta. Quiero decir que en ese sentido estamos muy contentos de poder presentar hoy un jugador que era una de las partes quizá débiles o más difíciles de cumplimentar, porque nuestro juego tiene una tendencia natural hacia la derecha y ahí tenemos que garantizar eficacia y tenemos que garantizar efectivos que para nosotros sean de plena garantía para la finalización y nos den ese porcentaje alto, ¿no? Y yo creo que él lo puede cumplir. El hecho de que pienses para las transiciones, que también cuentas con él desde el punto de vista defensivo, claro. No quizá para jugar en ese avanzado o también para jugar un sistema. Vamos a ver, no fichamos un extremo para defender, sino que cuando tú contratas un extremo, la faceta defensiva es fundamental, ¿no? ¿Sacrificas a veces esa faceta por una eficacia de ataque? Bueno, yo creo que en esto ahora tenemos las dos cosas. Él es un jugador que defensivamente aporta muchísimo y nosotros al final tenemos una defensa que no es muy individualizada, necesitamos que se cubran parcelas y esto sí que es capaz de hacerlo, ¿no? Perfectamente. Por supuesto que tenemos una garantía fenomenal ahí, ¿no? Con José y seguramente en la derecha con el que nos puede hacer, eso es muy importante. Pero a mayores él nos puede dar muchísimo recurso en ataque, quiero decir que es un jugador que nos va a dar y nos va a aportar y va a tener minutos de muchísima calidad, estoy seguro. Os quería preguntar sí. un poco con respecto al equipo del año pasado, ¿qué gana esta plantilla de esta próxima temporada y qué pierdes? Vale, sí, yo creo que es muy importante porque hay una transformación, claro que sí. Nosotros perdemos
Fundamentalmente perdemos cosas, ¿no? Perdemos un central defensivo, es cierto, reducimos la plantilla para tener un pivote menos, pero también es verdad que fichamos un lateral izquierdo que puede cumplimentar la función que hacía Pedro en el pivote defensivamente solo y la función que hacía Edu en ataque, ¿no? Que es Rares. En ese sentido vamos cubiertos con un jugador para hacer esas dos funciones. Pero yo creo que la gran transformación que va a tener el equipo ahora es la ausencia de Álvaro, ¿no? Álvaro es un pivote muy especialista en un determinado tipo de juego en el que nosotros explotábamos de una manera perfecta, pero también éramos un poquito esclavos de esa situación, ¿no? Álvaro es muy bueno en lo que hace, pero es un pivote muy especializado, ¿no? Entonces, es cierto que vamos a perder eso probablemente, pero también vamos a ganar más cosas y vamos a dominar más facetas de juego. Esto es lo que esperamos, ¿no? Tenemos pivotes distintos, tenemos pivotes que no vamos a necesitar cambiar. Vamos a jugar seguramente muchas veces sin cambios o con un cambio. Es un equipo que se va a transformar en esto. Entonces, bueno, hemos perdido, claro que sí, hemos perdido un jugador con 100 y muchos goles, muchísimo, con muchísima calidad. Pero tenemos que suplir eso con pivotes distintos. Seguramente tendremos tiradores que no teníamos, con lo cual la capacidad de lanzamiento del equipo será distinta. Tendremos que afianzar ese juego pues para no finalizar tantas veces desde la línea como lo hacíamos, ¿no? Entonces, la capacidad del equipo ha cambiado. Defensivamente somos muy parecidos, si no iguales. Esperemos que incluso mejor con las aportaciones que hemos tenido. Somos un equipo que ahora ganamos muchísimo más en el bloque defensivo, somos mucho más físicos. Vamos a ver si eso nos da goles rápidos y nos quita ataques. Somos distintos, diametralmente opuestos a lo que éramos, no, pero somos un equipo con más recursos de los que teníamos, seguramente sí. En una ocasión dijiste que al hilo de defender atrás, pero luego tener también cierta consistencia y seguridad adelante, olvidándonos ya de Álvaro, que Guedo era un factor importantísimo y que ahí estaba un gran éxito de la gestión de pretemporada. ¿Qué opinas? Sí, claro. Evidentemente la capacidad que han tenido tanto Guedo como Lucas de adaptarse a este sistema defensivo, de desarrollarlo y cada vez poder hacer más cosas ha sido altísima, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros era una apuesta grande. Es verdad que hemos hecho un esfuerzo para poder mantener una pieza complicada, que fue en su momento complicada de traer. No es sencillo convencer a un club como la Lali para poder traer un jugador como Guedo y no ha sido sencillo mantenerlo. Pero es verdad que lo que ha hecho durante la pista, lo primero ha sido dejar fuera a un jugador como Pedro, que ha sido nuestro central defensivo durante 2 años y lo ha hecho muy bien. Entonces, es verdad que ese paso le hemos dado y queremos seguir. Yo creo que el siguiente paso de este equipo es un poco lo que hablábamos. Nuestra debilidad este año ha sido tener que cambiar, tener que hacer 2 cambios continuamente, y podemos hacerlo este año en momentos puntuales, pero el equipo tiene que ser suficientemente fiable como para que los pivotes defensivos puedan atacar y tener un equipo lo suficientemente estable en ataque y defensa para no tener que recurrir a 2 cambios de continuo, ¿no? Este es el siguiente paso de mejora. A partir de ahí, bueno, pues claro, si podemos seguir con nuestro 5-1, que lo tenemos muy claro y tenemos todas las piezas, perfecto. Si él fuese capaz de darnos nuestro 5-1, un recambio para Miguel en el otro lado del campo, miel sobre hojuelas. Evidentemente se trata de esto, ¿no? De que jugadores vengan y sigan aportando cosas como lo han hecho hasta ahora. Es verdad que cada vez tenemos opciones a jugadores de más calidad, como es el caso. Entonces, bueno, pues poco a poco este es el paso, la mejora, y vamos a ver si somos capaces de hacer lo que hicimos el año pasado, ¿no? Con muchos cambios, poder afianzar rápido, sacar rendimiento rápido y que el equipo se acople a un sistema defensivo muy alto y muy rápido. Queda mucho, pero lógicamente alguien dirá que el 7º puesto hay que mejorarlo, al margen de la participación coopera. Bueno, pues claro, el objetivo nuestro es crecer cada año. El crecimiento de este año, mira, cuando acabó la 23-24, todos estábamos encantados porque habíamos llegado a nuestro top, que era el 7º puesto, ¿no? Quizá este año lo que ha pasado es que el 7º puesto se nos ha quedado y nos ha sabido a poco. Creo que esto es una grandísima mejora, muchísimo. Esto es un crecimiento muy alto, porque hemos competido contra clubes que están en primera línea de competiciones europeas, hemos sido capaces de poderles ganar aquí en Valladolid y competir con ellos de fuera de casa estar, y es verdad que hasta el final, sin gasolina, esto es cierto, hemos podido competir contra ellos.
¿Ser capaces de hacer eso? ¿Estaremos rayando nuestro techo? Bueno, pues puede ser. Ojalá sigamos dando pasitos hacia adelante, cortos y fiables, tanto deportiva como a nivel de gerencia, que yo creo que es lo mejor que está pasando, ¿no? Que el club cada vez tiene pasos más cortitos, pero muy asentados, dan una sensación en el club de que la gente quiere estar, quiere participar y formar parte de este proyecto. Eso yo creo que es lo más importante. Esto sin hablar de cómo vemos Huerta cada día, que yo creo que sería para mí lo más importante del año pasado. ¿Y crees que podréis llegar al final de la próxima liga menos justos físicamente? Bueno, pues ojalá. Es verdad que nuestra planificación el año pasado fue para estar en el inicio de la segunda vuelta como estuvimos y salió todo bien. Sabíamos que íbamos a pagar un precio al final. Ahí tuvimos la lesión de Edu, creo que nos castigó muchísimo al final, no nos dejó rotaciones de plantilla. Estamos, bueno, pues para afrontar los objetivos que nosotros queremos con las piezas que tenemos, sabemos que vamos justos. Vamos a verlo. Yo creo que la planificación es buena. A nivel de lesiones, el año pasado vamos a tocar madera muy finos. Creo que hemos tenido muy pocas ausencias de jugadores que han participado mucho tiempo y eso nos ha dado también capacidad de competición. Vamos a seguir así, yo creo que el camino es el correcto y ojalá el calendario también sea un poquito más magnánimo, que al final nos dio 5 últimas jornadas atroces, ¿no? Y bueno, es verdad que todo partió desde la victoria del Barça, creo aquí en casa, creo que también nos desinfló un poco, creo que eso nos dio tanto en ese momento que como si los objetivos siguientes no fueran, ¿no? Todavía para poder hacerlo y eso nos dio un poquito, en su momento nos dio mucho, pero luego yo creo que nos quitó de ahí a final de liga. Sí, alrededor del 28 de julio yo creo que estaremos todos en esa semana para hacer ya, no para entrenar seguramente esos 3 días, pero sí para hacer ya pruebas médicas, todos aquí, test físicos, vernos, conocernos, hacer las cosas de presentación y todo eso que luego a mí me enfada mucho que nos quiten momentos de entrenamiento. Con la plantilla ya cerrada y con los cambios que os comentaba antes, las nuevas variantes que puedes tener en esta plantilla, para esa pretemporada, ¿dónde crees que tienes que incidir para esos nuevos conceptos tácticos? ¿En qué pones el foco principalmente? Principalmente yo creo un poco lo que hemos hablado, en que el equipo tiene que cambiar con respecto a nuestra línea. El pivote para nosotros es fundamental y hacíamos mucho daño desde ahí. Vamos a cambiar ese sistema. Quizá tenga que ser un juego un poquito más directo, más vertical, haciendo muchísimo más daño desde fuera del que hacemos, con muchísima más continuidad de la que tenemos. Eso en ataque. Defensivamente yo creo que el equipo, el 6 titular de lo que hemos tenido defensivamente este año lo tenemos, con lo cual acoplar a los jugadores que vengan nuevos a ese sistema y a esa intensidad defensiva no debería ser tan difícil. Pero bueno, luego esto por el camino lo veremos. Pero por supuesto vamos a jugar muchos partidos esta pretemporada y vamos a tener tiempo para poder ver, corregir, planificar poco a poco. Yo creo que esto lo tenemos. La pretemporada está siempre estructurada de la misma manera, nos da rendimiento, creo que la gente entra muy rápido, con lo cual la experiencia nos da que jugadores nuevos enseguida acoplen y se vean muy abrigados por el equipo y el sistema táctico. Gracias.